Hola a todos y todas. En esta oportunidad estamos con Facundo Nieto, eh, profesor e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento y coordinador de Zarpado. Muy bienvenido a Reflexiones en torno de la ESI. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá y te queremos preguntar en esta oportunidad, ¿por qué y para qué enseñar ESI? Bueno, a ver, se me ocurre como respuesta fácil para una pregunta bastante difícil, decir, bueno, en principio existen lineamientos curriculares, forma parte de lo que las autoridades educativas han decidido que debe enseñarse en las escuelas, han establecido además que estos contenidos, cuyos lineamientos provienen de 2008, tienen características transversalidad, es decir, que se tienen que abordar en todas las asignaturas y en todos los niveles educativos, pero lo cierto es que podemos dar una respuesta un poco más allá, porque uno podría estar en desacuerdo con lo que establecen de pronto las autoridades educativas. Me parece que sería un ejercicio interesante pensar qué pasaría si no existiera ESI, si no ¡Ah! existieran estos lineamientos curriculares. ¿Cómo ¡Qué sería la educación? difícil! Ya la Eh, vivimos. Sí, exactamente. Sería simplemente recordar cómo es esa educación. Y esa educación es también una educación sexual. Una autora famosa, Graciela Morgade, dice que toda educación es sexual. Simplemente se trataría de recordar que hay como dos formas de entrar a ese modo de modelar los cuerpos de las personas en el sistema educativo. Por una parte, a través de la religión o la moral, que sería la Sí. versión laica de lo religioso, y entonces, por ejemplo, volveríamos a pensar en que debería haber un tratamiento diferenciado para varones y mujeres, habría un binarismo genérico, las mujeres, por supuesto, tendrían un lugar asociado a la sensibilidad, a la afectividad, subordinado a el lugar que ocuparían los varones, el rol de los varones más vinculado con la actividad, con cierta agresividad, cierta tendencia supuestamente natural a la agresividad, por ejemplo, o por lo menos a la actividad física. eh, Volveríamos a diferencias entre varones y mujeres en asignaturas como educación física, en elección de deportes, elección de actividades prácticas o plásticas, artísticas, hacia el interior de las disciplinas. Y el otro costado sería el de la perspectiva biomédica. Esto es, Mm. la educación sexual se reduciría a las clases de biología destinadas a enseñar cuestiones relacionadas con el aparato reproductor, masculino o femenino, o a las clases de educación para la salud, en donde se hablaría de enfermedades, como se les decía en aquel momento, de transmisión sexual, y infecciones de transmisión sexual, podríamos decir ahora. Eh, de este modo, sin ESI, estaríamos hablando de una educación sexual que parte de una serie de presupuestos tales como el binarismo genérico, como por ejemplo la subordinación de las mujeres a los varones, es decir, una distribución desigual de tareas, de actividades laborales, de actividades escolares, de momentos de recreación. Y por supuesto, un universo escolar completamente poblado por personas heterosexuales, cis heterosexuales. Ese sería el presupuesto sobre el cual trabajaríamos sin una ESI. De manera tal que creo que, ¿por qué trabajar con ESI? Bueno, fundamentalmente porque lo que permite es desnaturalizar todo eso que la escuela naturalizó durante tantas décadas, a lo largo de por lo menos un siglo, porque permitiría además incorporar contenidos que contribuirían a desarmar esa dicotomía genérica y esa subordinación de la mujer hacia el varón. Y por otro lado, porque repondría entre los contenidos aquellos que nos permitirían dar visibilidad a esas identidades de género, a esas orientaciones sexogenéricas que han sido claramente discriminadas, segregadas, apartadas e invisibilizadas durante mucho tiempo por la escuela. Y estamos hablando nada menos que de alrededor de 12 millones de personas que transitan anualmente por el sistema educativo, que no es poco. No es poco.
porque son 12 millones de subjetividades. Absolutamente, absolutamente. 12 millones de sujetos que, y en relación con la pregunta acerca del para qué, 12 millones de personas sobre las cuales tenemos la responsabilidad de generar algún tipo de mecanismo para lograr la emancipación de esos cuerpos. Sí. Se trataría simplemente de un principio de justicia curricular, podríamos decir. A mí me encanta ese lema. Esto ya es un lema, justicia curricular. Eso me Ujú. encantó. Como dije en la introducción, vos sos coordinador de un manual de enseñanza de la ESI, que es Zarpado, que se dedica a enseñar ESI desde las prácticas del lenguaje. ¿Qué nos aporta este manual? Bueno, en relación con todo el problema que estábamos hablando recién y en relación con la educación sexual integral, podría decir que en verdad aporta un pequeño costado, algunos pequeños elementos en relación con la enormidad que implica el trabajo con la ESI. Eh, ¿Por qué digo pequeños elementos o por qué constituiría un pequeño aporte? Porque en verdad se centra casi exclusivamente en el vínculo que existe entre la educación sexual integral y la literatura. Es más, y la literatura particularmente en los primeros años de la educación secundaria. Básicamente lo que quisimos hacer a través de Zarpado, este libro de literatura y ESI para primero, segundo y tercero, fue dar respuesta al problema de cómo articular literatura y ESI en los primeros años de la escuela secundaria. En principio porque sabemos que existen sectores fuertemente contrarios a la enseñanza de la ESI, que tienden a obstaculizar y que desde hace unos 15 años, digamos, aproximadamente, se han mostrado particularmente sensibles y particularmente atentos a aquello que se lee en la escuela, a qué texto se está leyendo en la escuela. Cada tanto escuchamos alguna especie de repercusión que tienen en los medios, algunos episodios que ocurren en las escuelas de padres, madres, que muestran cierto enojo por algún texto que se leyó en la escuela. Y a eso quería contribuir un poco esta propuesta, a tratar de atenuar, a mostrar que existen textos que permiten trabajar la ESI y que lejos están de producir ese escándalo que tantas veces hace que se manifiesten estos sectores que propician estas manifestaciones por parte de sectores contrarios a la ESI. Eh, Hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia y creo que esa resistencia se manifiesta de esa forma justamente, porque si uno se pone a pensar en el canon literario escolar de prácticamente la totalidad del siglo XX, cuando uno recuerda sobre todo los clásicos de la literatura española como eh, La Celestina, El Cid de las Niñas, La Casa de Bernarda Alba, La Vida es Sueño, que comienza con una mujer vestida de hombre que dispuesta a recuperar su honra, como se nos decía en la escuela. eh, Uno diría, bueno, en realidad nadie se manifestaba muy en contra de eso. Evidentemente, se la leía de cierta forma la literatura, había herramientas para leerlo de ciertos modos, y ahora aparecieron elementos vinculados con la ESI, es decir, elementos relacionados con la perspectiva de género y diversidad, que sí habilitaron a que muchos sectores se manifestaran cuando antes no lo hacían. De modo que a veces no son tanto los textos como las lecturas que esos textos pueden propiciar hoy en día, a partir de, como decía, la aparición de los estudios de género, los estudios sobre diversidad, y el impacto sobre la crítica literaria. Eh, Creo que este sería como un pequeño aporte que puede hacer Zarpado a la enseñanza de la literatura en relación con la ESI. Eh, por otro lado, me parece que también un aporte que puede hacer es que en el caso de la enseñanza de la literatura en particular, por lo general no hay demasiados inconvenientes en lo que respecta a los últimos años de la escuela secundaria. Los profes se sienten más cómodos cuando tienen que enseñar a chicos que están a punto de egresar. Y además hay textos literarios más afines a esas edades, ¿sí? Eh, el tema es cuando
se tiene que enseñar ESI a chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes de entre 11 y 15 años. Ahí es cuando aparecen dudas acerca de qué texto puedo utilizar, cuándo conviene postarlo un poco más hacia el final de la trayectoria, hacia el final de la cursada de la escuela secundaria. Eh, y creo que otra de las cuestiones que pretende aportar el libro tiene que ver con la cuestión de la transversalidad, porque cuando un contenido se postula como transversal y no tiene un espacio específico donde se enseña ESI, muchos profes, muchas profes pueden sentir que viene a quitar espacio, tiempo, al poco espacio disponible, al poco tiempo disponible que ya tienen para enseñar su propia asignatura. Una de las quejas frecuentes de los docentes en la escuela es: tengo muy poco tiempo para desarrollar todo esto que me pide el programa, todo esto que me piden los diseños curriculares. Y además encima tengo que hacerme cargo de estos contenidos nuevos que se me imponen como transversales. Bueno, era un modo de dar respuesta a qué posibilidades hay de articular literatura en IESI a partir de la lectura de textos literarios, sin que esto se sienta como una carga extra, ¿sí? Me Un quedé poco esto es lo pensando que viene algo. a aportar. Me quedé Sí. pensando algo que dijiste de lo que es difícil en el primer tramo de la escuela secundaria, esto de 11 a 15 años, también porque los padres estamos mucho más presentes, padres y madres, Ujú, ¿no? Estamos mucho ujú, más presentes en esas edades, en cambio ya son adolescentes en este segundo ciclo y tienen un poquito más de independencia, entonces no estás tan atrás como madre o padre viendo qué es lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Eh, y ahí es donde se presentan estas resistencias que hablamos al principio, ¿no? ¿Qué te enseña? ¿Cómo te enseña? Y es ahí donde también vemos toda esta repercusión mediática que se dio hace poco tiempo con el cuento de Casari, con el Cometierra y otros más, ¿no? Que son ujú, textos bellísimos. Y a mí una cosa que me quedó en la mente es esto que lo dijiste varias veces, transversal, ¿no? Y ahora que estamos en la semana de la ESI, digo, que no quede en la semana de la ESI, sino que sea durante todo el año y que sea realmente transversal. Para pensar en eso, dos estrategias didácticas sencillas que podamos poner en nuestras aulas, ¿cuáles ujú. serían? Bueno, yo me centro particularmente en literatura, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que decís y en ese sentido me parece que una estrategia didáctica es la de explorar en todo lo que vos decías, bueno, con adolescentes que están en cuarto, quinto, sexto, ya hay otro tipo de vínculo con los padres e incluso una mayor autonomía y a veces hasta les mismos estudiantes no cuentan mucho en la casa, no les interesa contar mucho qué es lo que están haciendo en cada una de las asignaturas y cómo les va en cada una de las asignaturas. Padres y madres están muy atentes a lo que ocurre en los primeros años de la escuela secundaria y ahí eh, creo que un aliado fundamental, una aliada fundamental de los profes de literatura es la literatura infantil y juvenil. Es increíble cómo la literatura infantil y juvenil ha logrado hacer aportes aún con anterioridad a hablar de la ESI. No estoy hablando de que a partir de la ESI los escritores empezaron a escribir a propósito sobre temas relacionados con la ESI, sino que aún antes de la ESI, la literatura infantil y juvenil había explorado cuestiones relacionadas con los cuerpos, con los roles de género, con los mandatos diferenciales para varones y mujeres, ¿sí? Eh, y estamos hablando de escritores, escritoras como Marielena Walsh, Laura de Betach, autoras, y Mariene Falconi, autoras que lejos estarían de generar sospecha de parte de padres y madres que quieren llevar a la escuela algunos textos que puedan resultar zarpados, para usar esa palabra que usamos para nuestro libro. Eh, Creo que ahí hay como un universo de textos para explorar y que funcionarían pensando que la ESI tiene que ver con eso también, con
desarmar roles de género, con presentar algunos aspectos vinculados con las diversidades sexogenéricas, con romper las ideas binarias sobre de esta matriz cis heterosexual. Ibas a decir algo. No, esto de exploración me invita a pensar más allá del libro físico, también en las posibilidades de los ebooks, en los PDFs que andan circulando, en cómo los mismos estudiantes pueden resignificar esos textos, convertirlos en otros, en todas las Ujú, posibilidades que hay para hacer cómics, los memes. Digo, ujú. en esto de exploración, me tiraste una palabra como muy amplia que digo que se puede, da para todo, ¿no? Eh, Bueno, vos estabas hablando de estrategias o de posibilidades para el aula. Una segunda cuestión que yo plantearía en relación con lo que vos decís es poner la literatura en vínculo con otros lenguajes artísticos, algunos de los que vos mencionaste, y también la pintura, la escultura, los lenguajes artísticos más clásicos, si querés, la música, las canciones. Eso también puede permitir generar actividades y escenas de aprendizaje muy interesantes para conectar literatura y ESI, eh, y no solo el trabajo más tradicional con el análisis literario, circunscripto exclusivamente a la lectura del texto. ¿Sí? Eh, Creo que esas serían como estrategias muy, muy valiosas para el trabajo con la literatura y la ESI en la escuela. Y sin dudas, agregaría esa que vos también mencionaste que tiene que ver con la producción escrita de ficción, la escritura, fomentar la escritura de ficción a partir de consignas que apunten a el cuestionamiento de esos roles, el cuestionamiento de estereotipos, el cuestionamiento de una de los presupuestos de heterosexualidad. Me parece que ahí se pueden hacer ejercicios interesantes y mostrar otra forma de hacer ESI en el aula. sí, me dejaste pensando con lo de las obras de arte, que también hubo bastante repercusión con ciertas obras de arte, incluso con unas Ujú. que están en la entrada de la universidad donde trabajás. Este, Ajá, que es cierto. no vamos a tirar data porque vayan a buscarlo en ciertos buscadores, ¿no? Que no podemos decir nombres, ¿viste? Que son marcas, entonces no podemos decir. Ajá, Entonces vamos a dejarlos ahí como en la sospecha, ¿no? Para que vayan me a parece indagar. muy bien. Estoy de Este, acuerdo. así también fomentamos la indagación, que es esta otra estrategia didáctica, ¿no es cierto? Bueno, en principio te quiero agradecer por todo, por todas estas ideas que nos estás planteando. Creo que más de uno ya debe estar, una, ¿no? Debe estar pensando en el libro que se puede adquirir desde librería Sunks, ¿no? Sí, sé que está en venta en librerías US. Hay otras librerías en las que se vende, pero seguro, sin duda, en la librería del campus de la universidad. Así que cualquiera que puede o quiera adquirir el libro, que se comunique con la editorial. Y en particular te quiero agradecer por esta entrevista y espero que tanto el libro como las estrategias didácticas sigan insistiendo en esto de que la ESI sea transversal, ¿no? Totalmente. Bueno, Ojalá sea así. muchísimas No, gracias. muchas gracias. Gracias a vos, Adriana. Nos estamos viendo.